Rafa, adelante. ¿Qué es lo que pasa? Te vemos en tribunales. El inicio reciente de una audiencia importante, y tengo que hablar un poco más bajo, sobre todo porque en la sala 803, Centro de Justicia, se está desarrollando una audiencia que tiene como fin establecer cómo va a realizarse el juicio oral de la querella por injurias y calumnias presentada por Maite Orsini, la diputada Maite Orsini, contra Daniela Aránguiz. Y esa audiencia se está llevando a cabo en estos instantes. Hace segundos, solo instantes comenzó. ¿Qué van a determinar aquí, en esta audiencia, con la jueza que está a cargo de garantizar que se desarrolle todo esto de forma correcta? Se va a garantizar y se va a plantear la forma en que el 1 y 2 de agosto se pueda desarrollar el momento en que quien está presentando esta acción diga los elementos que provocaron esta querella. Por lo tanto, y aquí quiero ser muy cuidadoso al momento de plantear estas situaciones, se había establecido o se había dado a conocer que por parte de Maite Orsini, recordemos la parte querellante, se había solicitado algo así como un biombo o algún elemento que evitara que ella viera a las personas que iban a declarar en contra de la querella. Esto en los últimos momentos se ha ido aclarando. Hoy día conversamos antes de esta audiencia con el representante de Maite Orsini, es el abogado Daniel Jorge, y él, Jorge es su apellido, lo quiero remarcar, Daniel Jorge es el abogado de Maite Orsini, y se refiere a algo que se había difundido muchísimo, la posibilidad de que haya un biombo al momento de hacer una querella, al momento de explicar la querella. Un biombo. Por otra parte, un biombo. Está, por otra parte, Claudio Rojas, que es el abogado defensor, el abogado de Daniela Aránguiz, que también se anticipa todo esto. Bueno, eso, Mari, son elementos que se han dado a conocer y nosotros quisimos, previo a que empezara la audiencia, conversar con ellos. El fin es que no se topen, que no se vean en este juicio oral, que recordemos va a ser el 1 y 2 de agosto, y en esta audiencia se va a definir cómo se desarrollará todo eso. Vamos primero con el abogado representante de la querellada, de Daniela Aránguiz, Claudio Rojas, que estuvo con nosotros y nos explicó cómo él espera que se quede en claro la realización del juicio oral el próximo 1 y 2 de agosto. Esto fue lo que dijo. Audiencia técnica en los próximos momentos, abogado. A ver, lo que entendemos es que la querellante, que en este caso es Maite Orsini, va a plantear por qué habría un riesgo de presentarse a hacer esta querella, y ahí es donde hoy día se juntan los abogados, tanto de querellante como la querellada en este caso. Buenos días, abogado. Muy buenos días a todos. Y sí, efectivamente, esta es una audiencia técnica donde lo que pretende la parte querellante es poder configurar de alguna forma alguna causa legal para poder eximir de comparecer personalmente a la señora Orsini al tribunal y a algunos testigos, por lo que tengo entendido. Algo deslizó en el escrito que habrían motivos de seguridad, tal vez problemas de traslado, problemas laborales, pero hoy día vamos a conocer esos fundamentos, porque solamente pidió esta audiencia solo para debatir, y en la audiencia vamos a saber cuáles son los fundamentos reales que tiene para poder solicitar esto, que ojo, es excepcional, porque la regla general es la comparecencia personal de las partes al proceso. Entonces, excepcionalísimamente se autorizaría la comparecencia remota cuando esté bien fundada. ¿Hay algún antecedente que se haya accedido a una petición como esta de un querellante? Sí, por supuesto, en materias de delito de crimen organizado, por supuesto. Vaya que sí, lógicamente los testigos cuando tienen miedo, por ejemplo, en delitos de sangre, homicidio, lógicamente los testigos pueden decir yo aquí declaro, pero con cierto resguardo. Pero usted apelaría a que no es crimen organizado. Pero sí, esto es una querella por injuria solamente, entonces no sé. Por eso que va a ser interesante escuchar los argumentos de la parte querellante para saber en qué pretende fundamentar su solicitud para que no comparezca la querellante. Abogado, en este caso se ha escuchado que habría pedido, en caso de serlo presencial, que fuese con una suerte de biombo donde no se vieran quienes declaren, ni tampoco para verse entre ellas. Por lo menos eso se adelantó por parte del abogado querellante. Mira, la verdad lo que ocurre es que el tribunal y la resolución del tribunal, cuando fija la audiencia de factibilidad, dentro de eso se ve si la audiencia es presencial o telemática y también si se pueden decretar medidas de protección para los testigos, como por ejemplo el famoso biombo para las declaraciones. La idea que tiene el biombo es evitar que la gente que está en la audiencia pública tenga conocimiento de quién es el testigo. Es para proteger la identidad del testigo. En una querella por injuria, ¿tiene algún sentido proteger la identidad del testigo cuando los testigos son todos empleados públicos y trabajan todos en el Congreso? O bien está, ¿cómo se llama?, Jorge y la madre de Jorge.
¿qué sentido tiene proteger la identidad de ellos? O sea, cuando Jorge esté declarando, le ponen un biombo, no van a hacer que es Jorge. No tiene sentido. Por lo tanto, imagino ustedes se van a poner esa medida. Absolutamente, es que no tiene sentido. Si tuviesen algún tipo de argumentación válida, yo creo que sí, pues podría ser. Pero hasta ahora no conozco ningún tipo de argumentación que podría permitir que eso ocurriera. Luego de esta audiencia, ¿qué pasa? Luego esta audiencia, el 1 de agosto, tenemos que vernos las caras. Tenemos la audiencia de juicio propiamente tal, donde tienen que declarar los testigos, tienen que declarar las partes, donde se va a producir realmente el juicio. ¿Debería ser, según su criterio, presencial y con biombo o sin biombo? No, tiene que ser presencial y sin biombo, sin nada. Si esto no es crimen organizado, esto es una querella por injuria, no tiene sentido. Es un desgaste. De hecho, para mi gusto, esta querella es un desgaste de recursos innecesario para el Estado. Gracias, abogado. Muy bien, que esté muy bien. Saludos a todos. El abogado entonces de Daniela Aránguiz es la querellada, recordemos que es una querella por injurias y calumnias por diferentes publicaciones que se habrían dado a conocer en el último tiempo, desde el mes de abril en adelante, publicaciones que según Mike Torsini, a través de su abogado, se considera que estas atentaron contra su honra, son publicaciones que incluían algunas fotografías y todo esto a propósito, según lo que se ha planteado por parte de los querellantes, posterior a darse a conocer públicamente su relación con Jorge Valdivia. Recordemos que él es el exmarido de la querellada, Daniela Aránguiz, y por ello se provoca toda esta situación que finalmente termina en esta querella por injurias y calumnias, que recordemos, hace algún tiempo, hace un mes aproximadamente, hubo una etapa donde podría haber habido una conciliación. ¿Qué significa esto? Que la querellada, en este caso, que es Mike Torsini, planteó a Daniela Aránguiz la posibilidad de evitar seguir refiriéndose a ella en los medios de comunicación y con eso esta querella quedaba hasta ahí, no seguía avanzando. Hubo esta audiencia de conciliación donde la querellada Daniela Aránguiz rechaza esa opción y plantea seguir hasta el final, hasta este juicio oral que va a ser el próximo 1 y 2 de agosto. En esta audiencia que está teniendo lugar hasta ahora, se está definiendo cómo se va a realizar esa audiencia. El biombo, esa figura que existe, que incluso aquí pudimos conversar, es para evitar que se identifique a las personas, es uno de los elementos que se dio a conocer, que se comentó muchísimo que podría estar presente. Nosotros conversamos con el abogado de la querellante Mike Torsini, Daniel Jorge, y él nos especifica que él no ha pedido un biombo como tal, sino la posibilidad de evitar que ella tenga una situación compleja al momento de venir a ese juicio oral. Escuchemos lo que dijo el abogado y podemos conversarlo. Abogado, gracias por estar con nosotros. ¿Qué va a pasar acá? Porque la audiencia y se puede adelantar los requerimientos que hace la parte querellante. Bueno, en el proceso penal, la audiencia de juicio oral, se pueden hacer las declaraciones de las víctimas y testigos de dos maneras, eso es lo que contempla la ley, de manera presencial o también se puede hacer por videoconferencia. Y nosotros tenemos una solicitud en el caso de dos de los testigos de nuestro juicio que están por las causales que establece la ley pidiendo que sea por videoconferencia. Entonces lo que vamos a hacer, como en todo juicio oral, se hace una audiencia previa que se llama de factibilidad, que justamente es para analizar lo factible que es la realización del juicio oral, que tenemos el 1 y 2 de agosto, y eso en todos los tribunales, digamos, así se hace. También por una cuestión de coordinación, los tribunales lo que hacen es verificar que esté todo en regla para poder hacer los juicios. Y eso es más o menos lo que vamos a pedir el día de hoy. Se pide en esa solicitud, muy brevemente, lo que se denomina un biombo. ¿Eso específicamente se pide o se pide una medida de precaución? Lo del biombo es una de las posibilidades que la norma contempla, son varias. Otras de las normas de protección para las víctimas y ofendidos por los delitos, como lo que pasa con nuestra representada, es la videoconferencia y otras más. Lo del biombo nosotros no lo hemos pedido y nadie lo ha dicho. Eso no es una información que no, la verdad es que desconocemos de dónde se extrajo. Entonces, ¿la petición es resguardarlo o mantener en un lugar aislado? La petición concreta la vamos a ver ahora en la audiencia. Lo del biombo nosotros no lo hemos pedido. Sí. Último abogado, hoy día entonces que ha zanjado cómo va a ser la jornada de juicio el 1 y 2 de agosto. Así es, justamente para verificar que todos los abogados estén disponibles, que todos los testigos estén disponibles y para ver la modalidad en que se va a declarar. Insisto, esto es una cuestión en que se hacen todos los juicios orales y tiene que ver también con una cuestión de agenda del tribunal, porque muchos juicios se posponen y la idea es que justamente eso no pase. ¿La representada no viene hoy? No, no es obligación de venir, tampoco de la imputada. Ahí está, entonces, es
reiteramos, él es el abogado de Mike Orsini, que dice, nosotros no hemos pedido un biombo como tal, sí medidas de protección. Nosotros ingresamos al comienzo de la audiencia y el planteamiento tiene relación, y quiero citar a otros casos, en que por ser una figura pública se ha abordado a las personas con mucha gente. Se planteó por parte de este abogado el hecho de que hay mucha prensa en situaciones como esta, y ese es el principal argumento por el cual está pidiendo algún tipo de medida Temor a la funa, digamos. extraordinaria para evitar que esté acá. Podría ser temor a la funa o temor a que sea abordada por mucha gente. Por ejemplo, como lo que ocurrió con Katy Barriga al momento de ingresar. Jadwe también, Daniel. Podríamos decir es lo más reciente que uno ve cuando, por ejemplo, también Pero Daniel acá, Jadwe, ¿por va a qué? poner otro caso también. Y aquí es donde él lo que planteaba es que busca evitar que haya esta situación. Y por eso, inicialmente, Mari, tiene que ver con una solicitud de hacer la audiencia de forma telemática, lo cual es una posibilidad, pero que habría que ver si es factible. Por eso se llama audiencia de factibilidad técnica. Si esto, según la jueza de garantía que está acá, tiene algún tipo de perjuicio en cuanto al desarrollo correcto de ese juicio oral. Por eso es que se está discutiendo esa situación. Entonces el planteamiento es resguardo de, en este caso, la querellada, que es Maite Orsini. Que es lo que dice la defensa de Claudio Rojas, representante de Daniel Aranguis. Dice que situaciones como esas se ven en otro tipo de casos, Claro. como son crimen organizado, por ejemplo, o delitos graves. Esa es la línea argumentativa de quien está representando a Daniel Aranguis. Rafita. Y quien representa a la querellante Maite Orsini. Sí. Entonces plantea que hay un riesgo. Lo del biombo como tal no lo han pedido. Si algún tipo de medida de seguridad, sobre todo para resguardar a quienes declaren. Ahí entendemos que por parte de la querellante son 5 personas, por parte de la defensa son 3 personas. Por parte de la querellante, y ojo con este dato, Mari, lo dejo, te doy el pase, tiene que ver con que dentro de quienes declararían con Maite Orsini, con la querellante, estaría Jorge Valdivia y la madre de Jorge Valdivia, y en el caso La de ex-suegra. Daniel Aranguis declararía la hija de ambos, de Jorge Valdivia con Daniel Aranguis. Por ello es que hay cierto resguardo que se está pidiendo por parte de la querellante y en este caso la respuesta de los querellados. de la Ay, querella. qué duro lo último que acabas de decir, pero no me voy a meter en esa arista porque es una arista familiar. Pero sí me quiero meter en Independiente, que la encuentro súper dolorosa. Pero quiero ir con las cosas que puede pedir una persona, porque me llamó la atención, Rafita, lo que dijiste, y cuando decías lo del biombo y las posibilidades de varias cosas que puedes pedir, que ya nos lo va a explicar la Marisa, por supuesto, como ex fiscal, sí me llama la atención que igual las personas a mi gusto tienen derecho a pedir lo que quieran. Pero en los últimos casos, como crimen organizado, no hemos visto nada especial, o incluso la enfermera que fue apuñalada por el marido de su compañera de trabajo, los veía ahí. Incluso uno se preguntaba, hoy qué gana, no se me ocurrió el biombo, pero qué ganas que existiera algo que no tuviera que mirarlos para no tener una revictimización. Y ahí me gustaría preguntarte a ti, Marisa, ¿qué cosas se pueden pedir y por qué estas diferencias? ¿Solo porque una parte la pide y la otra no, por ejemplo? No, efectivamente el Código Procesal establece que en ciertos casos se pueden otorgar medidas de protección, ¿cierto?, a las víctimas y testigos para ir a un juicio oral. Pero lo relevante es saber que el juicio oral en nuestro sistema actual es un juicio que es presencial, es oral y público. Ya esos son principios. Por lo tanto, cualquier medida es excepcional y se tiene que justificar. Y en ese ámbito, ¿cierto?, hay medidas que se otorgan habitualmente, no solamente para el crimen organizado, sino para, por ejemplo, si yo soy víctima de un delito de robo y tengo que ir a declarar a un tribunal, bueno, lo que normalmente se pide es un biombo, en la más básica. ¿Para qué? Para que el sujeto que está ahí al lado mío, porque acuérdate que es un juicio oral, va a estar mirándome y obviamente yo no quiero mirar al que Un me biombo robó. como el que conocemos en un Separambiente. consultorio, un biombo, separambiente, tal cual, así. Cualquier, un biombo. lo tienen en los tribunales. En los hospitales, probablemente cuando estábamos hablando del caso de la guagua, es como una Sí. especie de biombo. Un cortante. separambiente, tal Entonces, cual. ¿qué tipo de delito? Y también Me la otra parece medida bien que hay práctico, es fíjate. una medida de, por ejemplo, una declaración en una sala anexa, porque tienen una cámara y Ok. declara en una sala anexa de tal manera que no la vea el sujeto, principalmente para proteger el conocimiento del imputado. Pero lo relevante es que aquí el principio que rige es la inmediación. Recuerden ustedes que el juicio oral, el tribunal que va a estar ahí, que puede ser en este caso un juez de garantía, tiene que tener contacto directo
con las personas que están declarando. Exacto. En eso ese es el fundamento de Ahora, nuestro Marisa, juicio. el abogado de Maite Orsini dijo que ellos no habían pedido un biombo. Claro. Pedía otra medida, pero perfectamente la magistrada puede decir, ¿sabe qué? Me parece que es excesiva esa medida, con un biombo basta y sobra, y que ella determine que se separan por un biombo para tener ese contacto cara a cara. Claro, que depende de los fundamentos. El fundamento, además, no solamente es seguridad, pero aquí en realidad, de verdad, yo estoy de acuerdo con lo que dice el defensor. ¿Qué seguridad respecto a un delito de injuria y calumnia? Claro. Un delito que no es peligroso para la persona que... Claro, no. pedir un biombo que dicen que no es como más bien una cosa de desprecio, como que no te quiero mirar la no cara. te quiero mirar, como claro, ninguneo. no está para eso el Que dijo sistema. que no habían pedido eso, pero igual. Pero sí se puede autorizar la comparecencia telemática, porque ahora, ¿cierto? Y a raíz precisamente de la pandemia, muchos juicios se están haciendo de manera telemática. Y eso va a tener que ver un poco si es que se afecta o no la inmediación con el tribunal. Claro. Si yo voy a ser capaz, como juez, de ver a través de una pantalla, voy a tener el mismo convencimiento de tener una persona aquí declarando frente a mí. Ese es el punto, ¿te das cuenta? Bueno, y habitualmente sí se autoriza, pero si hay una oposición de la defensa justificada, probablemente el tribunal va a decir, no, esto va a ser todo presencial, porque incluso en el juicio oral del Tren de Aragua, recuerden ustedes que hasta el mismo tribunal, en ese caso que es terrible, dijo que tenían que comparecer personalmente todas las Ya, personas. me voy a mojar el poto. Ay, ¿qué te pasó? No, porque yo No, creo que es acá público. todo lo que está haciendo el abogado de defensa de la diputada Orsini tiene que ver con respecto a evitar un cara a cara y el que dirán y las portadas y el comidillo del espectáculo. Farándula. No, son justificaciones legales, pero en el fondo lo que él está buscando es que Es no se eso, encuentren claro. en el tribunal y que tiene que ver con, que no creo que tenga que ver con la seguridad de la persona, la integridad ni mucho menos, sino con evitar portadas, evitar que esto se hable en los programas farándula. Entonces me parece un artilugio. Sí. Me Así- parece un artilugio. ¿Qué quieres que te diga, María? Me parece también lo mismo. Me parece que efectivamente lo que se quiere es no exponerse, pero bueno, ese criterio hay que tenerlo antes de presentar esta acción, porque evidentemente iba a tener esta connotación pública, porque son figuras públicas y es el precio que se tiene que pagar por ser un personaje público. Ahora sí me llamó la atención como esto que decía evitar una posible funa, como que casi que llegara gente a gritar Como cosas con y barras todo. bravas. No, a mí eso me parece un poco mucho, pero Rafita, quiero saber que nos digas qué información hay de los testigos. Es súper importante y ahí, a ver, si uno empieza a mirar los biombos muchas veces y ahí citando otros casos, lo decía Marisa, es para cubrir a alguien que fue víctima de un robo, para que no se le vea, no se le identifique. Y ahí donde cuando empieza uno a ver los testigos que hasta ahora se han conocido, son del mismo entorno, se conocen entre ellos. Y ahí, si vemos los testigos de, en este caso, la querellante Maite Orsini, hasta ahora ha trascendido, ha informado también su abogado, tendría que ver con la declaración de Jorge Valdivia, con la madre de Jorge Valdivia. Dos de los de los cinco, digo, que ya se conoce que declararía en la querella, en este caso, evidentemente, a favor de Maite Orsini como querellante. ¿Quién se ha sabido por parte de la defensa, Daniel Aránguiz? Que son tres los que van a declarar en su nombre o en su favor, y entre ellos estaría la hija de Daniela Aránguiz con Jorge Valdivia. Por lo tanto, eso es un tema familiar delicado y podría ser uno de los argumentos que está viendo. Pero Qué lata lo que llegó quiero hasta ahí. plantear a propósito del biombo u otra medida, tiene que ver con que se conocen y por lo tanto, en ese concepto, el biombo no permitiría que no se evidenciara quiénes son, no reconocerse, sino que tendría otras características. Nosotros consultamos acá a propósito del biombo, quiero marcarlo, ya hay biombos en una de las salas que son, claro, similares a los que hay en los recintos de salud y que tienen ese fin. Y la otra opción, en caso de menores de edad sobre todo, es que estén en alguna sala que no tiene necesariamente que ser contigua, sino que con sistema de circuito cerrado de televisión podría de esa forma también haber algún tipo de protección. Ahí No se sabemos garantiza, si claro. es el caso o no, pero eso lo están definiendo aquí en la sala. Y el último punto que me gustaría destacar es que es un otro caso súper distinto, pero estas audiencias de factibilidad, o sea, que se vea todos los elementos para que el juicio se desarrolle sin inconvenientes. Recordémoslo, en otro ámbito fue en Arica, en Los Gallegos, donde esa audiencia fue la que definió que primero fuera presencial, después fuera telemático, por tanto después se desarrolla de forma correcta y no hay inconveniente. Entonces cualquier medida, y eso es lo importante de esta audiencia, cualquier medida que se define aquí va a ser clave para entender lo que va a pasar el próximo 1 y 2 de agosto, probablemente en alguna de las salas de este mismo centro de justicia. Claro, ¡ay, qué complejo! Es una situación, uno dice que lata que hayan tenido que llegar hasta aquí, porque ya
imposible que no haya un quiebre más profundo familiarmente, pero claro, mira, vamos a seguir con el tema del biombo y a seguir con las peticiones que una persona puede hacer, Marisa, porque una persona puede pedir lo que quiera, me imagino, ¿no? O sea, ¿dónde se corta como la línea de lo que sí es para una persona algo que se debe o no se debe, o un biombo en realidad, a lo mismo el caso te lo pueden poner si tú lo quieres? Claro, como decía, tiene que justificarse porque la norma general es la inmediación del tribunal. Aquí lo principal es que el juez o los jueces tomen contacto directo con la prueba, o sea, puedan observar directamente la cara, ¿cierto?, de la persona que está declarando. Eso es fundamental, ¿cierto?, para saber si de alguna manera está mintiendo, le cree o no. Eso es lo principal. Y lo otro que tiene que ver con la protección de personas que declaran, tiene que ver con el delito, ¿cierto?, y la posibilidad que tenga el imputado o el acusado de poder atentar contra mí si es que sabe que estoy declarando, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dan estos mecanismos de protección del biombo. Por ejemplo, el biombo no es para que el juez no lo vea, sino para que no lo vea el imputado, ¿ya? Para que no tengan cara a cara. Claro, y esa norma, esa protección se puede dar en determinados delitos si es que hay una medida de seguridad que se justifique. También en casos, por ejemplo, de delitos sexuales o menores. Como dije, menores de edad, lo que puede determinarse es que declaren un circuito cerrado en una habitación. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Mi experiencia es que, como bien lo decía la Marisa, cuando está en una sala contigua, lo que hace muchas veces, si hay tres jueces, uno de ellos va a la sala contigua a entrevistar al menor o a tener esta cara a cara, como bien lo representaba. Y después vuelve, netamente cuidando, ¿cierto?, a los niños y adolescentes que de la exposición. A mí eso me parece magnífico. O sea, que se garantice eso, digamos, Sí. la No, integridad de por los supuesto. menores. No, Pero en el caso de establecido. la víctima y victimario, en un caso de injuria y calumnia. Sí, no, por eso decíamos que en este delito no. Y también otra. Pero igual te lo ceden si deja más tranquila a la persona, o en general te dicen no, pues no se Es justifica. que no, pues el que decía el juez, si no se justifica, no debiera darlo, digamos. Un biombo no debería darlo. Ahora, otra cosa distinta es que comparezcan telemáticamente, porque ahí lo van a ver. O sea, el biombo no le ves el rostro a la persona. Yo, imputado, no le veo el rostro a la persona que está declarando. En cambio, el circuito, la comparecencia telemática, yo lo veo porque está en una pantalla. Ahora acá Son cosas tenemos, distintas. Marisa, tenemos dos figuras públicas, una del espectáculo, la otra diputada de la República, ¿cierto? En casos similares de Juanito Pérez y de Eloísa Díaz, digamos, que tengan este trato, porque va a generar debate, digamos, si se asigna la posibilidad de una audiencia telemática por este tema, evidentemente sí, va a fundar un antecedente, un precedente de este tema. ¿Qué pasa normalmente si dos personas tienen injuria y calumnia? ¿Pueden optar a eso mismo que están pidiendo estas personas? Claro, la comparecencia telemática, que dije que es una cosa distinta, sí se puede autorizar cuando, por ejemplo, los testigos tienen un domicilio distinto del tribunal y trasladarse al tribunal le significa un costo muy alto. Entonces, en esos casos Que no es el caso. se podría dar, digamos. Cuando es ¿cierto? un adulto mayor también. Un adulto mayor, una persona que está enferma en la casa, por ejemplo, pero el tema es que esa comparecencia tiene que hacerse también ante otro tribunal. Normalmente se hace Mari. que va a comparecer en otro tribunal. ¿Rafita? Sí, un datito que me gustaría sumar. A ver, nosotros evidentemente estamos haciendo la referencia a otro tipo de juicio. Aquí me parece que hay algo que es súper importante. Este juicio, por ejemplo, no tiene fiscal. En este juicio están querellante, querellado y juez. O sea, tenemos buen tres dato. protagonistas. Sí. Y eso también, en lo que estamos preparando, lo que nos vamos a preparar a ver en agosto, lo que se está haciendo aquí desde el punto de vista técnico, es un poco esa figura. Son las dos personas que están presentando la querella y quien está siendo víctima o está siendo afectado por esta querella, y los abogados representantes. Y luego los testigos. Por lo tanto, aquí tenemos un juez y tenemos un escenario de tres personas. Y eso también es distinto a propósito de la referencia que estamos haciendo de casos habituales. Esto debería, a ver, empezó hace un ratito, debería durar unos minutos más para poder saber cómo se resuelve. Sí. Si se accede o no a alguna medida de seguridad, si es telemático o no, la comunicación al menos de la querellante, y todo eso en los próximos momentos deberíamos saberlo. Está la audiencia en desarrollo hasta ahora y vamos a estar atentos a eso. Mari. Podríamos Exacto. explicar esa parte de por qué no hay fiscal, ¿ya? Pero antes de eso, para ¿Ya? terminar, porque vamos a ir inmediatamente, pero quiero terminar con lo que tú decías, porque lo que me quedó claro aquí
es que por lo que tú señalas, Marisa, no debieran darle la opción de hacerlo telemático, por lo que explicaste antes. O sea, no debieran si es que se considera que el fundamento, que es la seguridad, no existe, que no hay un peligro de seguridad. Si el fundamento es que yo no quiero ir porque no me quiero exponer a los medios de comunicación, ese no es un fundamento y debía rechazarse. O sea, depende de las alegaciones que hoy día se fundamenten, ¿ya? Respecto del menor de edad, yo creo que sí debería darse alguna medida de protección, porque entiendo que hay una menor de edad que va a declarar. Generalmente se hace eso, ¿no? Debiera darse. Sí. Ahora, ¿por qué no hay fiscal? Eso es bien importante, porque este es un delito de acción privada. ¿Qué significa esto? Que son muy pocos delitos. Significa que aquí solo interviene la víctima con su abogado, ¿cierto? Creyente. Y la defensa. O sea, la víctima, su abogado creyente y su abogado. No interviene el Ministerio Público porque son delitos que no tienen, por así llamarlo, la relevancia que tienen otro tipo de delitos que son de acción penal pública. No hay recursos del Estado. O sea, los recursos del Estado están porque está el juez. No, está bien, pero no es que... O sea, aquí cada uno pone su abogado. Claro. ¿Cierto? No puedes tú, si tú eres víctima de una injuria, una calumnia, tienes que contratar un abogado porque no puedes ir sola a pedirle a la fiscalía, oiga, defiéndame en esto, porque la ley estableció que estos determinados delitos son delitos de acción privada. Solo lo puede hacer la víctima con su abogado querellante y lo puede iniciar y no interviene la fiscalía. Ahora lo otro, en esta petición de Maite Orsini, ¿la perjudica el ser ambas figuras tan expuestas? Porque en un inicio las dos eran del espectáculo, Daniela sigue siéndolo, Maite parlamentaria también muy expuesta y que prácticamente diariamente están expuestas a las cámaras las dos. Entonces, ¿eso baja esta petición de alguna forma o no? O sea, lo que pasa es que, claro, al ser personas que son conocidas, están expuestas siempre y en todo momento al escrutinio público. Entonces, claro, si van a hacer una acción de esta naturaleza o cualquier otra, imagínate en un juzgado de familia, va a tener la misma connotación pública y lamentablemente son los costos de que una persona sea pública. Ya tanto las personas que están, por así llamarla, en la parte política o en la farándula, siempre una persona que aparece en los medios va a estar siendo más expuesta, Sí, claro. a veces fundadamente, a veces infundadamente, al escrutinio público.